Vamos a empezar y vamos a hablar esta noche un poco de NIPT. Les doy la bienvenida a Sax Polanco y vamos a hablar de entonces estudio genético prenatal no invasivo. Les doy la más cordial bienvenida a Sax Polanco. El laboratorio GD Technologies tiene el placer de invitarlos a platicar sobre estudio prenatal no invasivo y esperemos que les guste la plática, les dé información valiosa que puedan utilizar. Vamos a sortear al final de la plática un estudio para que lo utilicen con sus pacientes. Y también tenemos pues un poquito una plática diferente y dinámica, muy pensada en ustedes para los pacientes. Cualquier pregunta, siéntanse en la libertad de interrumpirme, ¿sale? Entonces, bueno, el diagnóstico prenatal no invasivo es parte de lo que conocemos como diagnóstico molecular, que son todas estas técnicas de biología molecular que nosotros utilizamos para el diagnóstico de enfermedades que tienen que ver con genética, para la identificación de marcadores biológicos que están dentro del genoma. Y pues bueno, las técnicas de biología molecular se utilizan no solamente para el diagnóstico, se pueden utilizar también para el seguimiento y para el tratamiento, ¿no? Uno de los objetivos del diagnóstico molecular a largo plazo es tener medicina de precisión en la cual se puedan utilizar medicamentos específicos para el genoma de un individuo. Y evidentemente, pues también el NIPT entra dentro del diagnóstico prenatal, que son este conjunto de acciones, tanto clínicas como de laboratorio, que tienen como el objetivo de diagnosticar o de dar seguimiento a cualquier anomalía que pueda suscitarse antes del parto, ¿no? Por ejemplo, la identificación y tratamiento, sabemos que ahorita ya hay tratamiento de algunas malformaciones congénitas o de algunas entidades prenatales, también la identificación de embarazos de alto riesgo o la identificación de patologías graves, ¿no? Con la consecuente posibilidad de interrumpir o no un embarazo. Y bueno, el objetivo de combinar ambas técnicas es proponerles a ustedes pruebas que evalúen los riesgos preestablecidos o los riesgos clínicos y que al final esto pueda facilitar la toma de decisiones, no solo de ustedes, sino de los pacientes. Una de las justificaciones de poner herramientas de diagnóstico molecular en el ámbito prenatal, pues es por el retraso que hay en la maternidad, ¿no? Actualmente, pues muchas de las mujeres decidimos utilizar nuestro tiempo en dar vida a nuestra carrera, en dar vida a otros proyectos y entonces se aplaza el tiempo en el que decidimos ser madres, ¿no? Entonces, este retraso en la maternidad pues sí trae consecuencias biológicas y como nosotros sabemos, pues una de ellas es que aumenta el riesgo de tener alteraciones de los cromosomas, ¿no? Específicamente aneuploideas, específicamente alteraciones en el número de cromosomas y la más conocida, pues trisomía 21, ¿no? También se convierten justamente con este aplazamiento de la maternidad y la paternidad, pues en bebés que son altamente deseados. Y estos bebés que son altamente deseados, pues también a largo plazo generan grandes expectativas. Y en estas grandes expectativas, pues disminuye la tolerancia que puede haber hacia cualquier desviación, ¿no? O sea, es más importante conforme se desea más un bebé, que este bebé sea perfecto, que no traiga ninguna anomalía, que no traiga ningún problema, ¿no? Entonces, esto pues apoya el que se empiecen a desarrollar herramientas cada vez más finas para detectar cualquier o para diagnosticar cualquier tipo de problema. En específico, el test prenatal no invasivo, pues el objetivo inicial es diagnosticar aneuploideas, diagnosticar alteraciones en el número de cromosomas. Pero actualmente ya tenemos la posibilidad de inclusive diagnosticar pequeñas lesiones o pequeñas duplicaciones que pueden estar asociadas a ciertos síndromes durante el estudio, ¿no? Y que muchos de esos pues están asociados a malformaciones congénitas,
a discapacidad intelectual o inclusive a muerte prematura, ¿no? Las guías más recientes, las guías internacionales, pues hablan de que el tamizaje prenatal no invasivo debe ofrecerse a todas las pacientes arriba de la semana 10. En realidad es como más específico de debe ofrecerse una prueba de tamiz. Sin embargo, dado que es la prueba de tamiz más sensible y que tiene la mayor posibilidad de diagnosticar cualquiera de estas anomalías, pues es la de primera línea para ofrecerse, ¿no? Algunos otros autores han sugerido que se reserve para aquellas pacientes que ya tienen alto riesgo, es decir, que ya tienen otra prueba de tamiz, como los marcadores séricos, y que esos marcadores séricos arrojan un gran riesgo. Sin embargo, y este es parte del ejercicio que nosotros vamos a hacer el día de hoy, al punto de costo-beneficio, pues a veces conviene muchísimo más para el paciente, para la economía de los pacientes, iniciar con un tamiz como el NIPT, evitar los marcadores séricos y solamente acompañar con esta prueba de tamiz y el ultrasonido, ¿no? Y también, pues bueno, los riesgos se consideran edad materna avanzada, arriba de los 35 años, y edad paterna avanzada, arriba de los 40 años. Aquí en edad paterna avanzada es muy importante hacer esta indicación. Para genética, la edad paterna avanzada también es por arriba de los 36. Aunque otros colegios u otras especialidades la suben un poquito y la ponen arriba de los 40, en realidad el riesgo está presente igual que en las mujeres, arriba de los 36 años. Sin embargo, el riesgo por la edad paterna avanzada es más fácil de cuantificar en otras entidades y no en alteraciones de cromosomas, ¿no? Generalmente los problemas que están asociados a edad paterna avanzada son problemas monogénicos de un solo gen. Un ejemplo, acondroplasia. Entonces, el NIPT en estos momentos, pues no está como muy enfocado hacia edad paterna avanzada. Evidentemente hay otros riesgos, sobre todo en temas placentarios, que también pueden estar relacionados a edad paterna avanzada, ¿no? Entonces, como les decía, muchos dicen que debe ofrecerse solamente a parejas o a embarazos en los que ya se tiene un tamizaje combinado que arroja alto riesgo. Sin embargo, en costo-beneficio podríamos empezar con NIPT y ahorrarle a los pacientes pues una suma importante. Esta prueba utiliza DNA fetal circulante que se encuentra en sangre materna y que fue descrito desde 1997, ¿no? Es una prueba que desde el año 2010, 2012 e inclusive 2019, inclusive el año pasado, pues el número de publicaciones relacionadas con el NIPT pues ha aumentado muchísimo, ¿no? Ahorita es una de las pruebas más utilizadas para el tamiz. Y bueno, es especialmente interesante en el sentido de que es una manera no invasiva, ¿no? La mayoría de las pruebas que tenemos disponibles son pruebas que de alguna manera no son directas del feto, ¿no? O sea, un ultrasonido al final no es una prueba directa del feto, ¿no? Es una imagen representada del feto. Por más fino que sea, los marcadores séricos son representaciones del feto, ¿no? Entonces, las pocas pruebas que tienen o que tenemos evidencias directas del feto generalmente constituyen pruebas invasivas. Depende, como lo acabamos de decir, pues de la cantidad de este ADN fetal circulante que está englobado en el ADN libre circulante que se encuentra en la sangre materna. Y este ADN libre circulante se compone de varias cosas. Una es la parte fetal, que le llamamos fracción fetal, que proviene de trofoblastos placentarios que se desprenden para apoptosis. Y este es un dato muy importante. Y que normalmente esa fracción fetal representa entre 3
y 13%, en la mayoría de los casos puede ser entre 1 y 30% del total de DNA libre circulante. ¿Y por qué es tan variable? Justamente porque depende de características maternas, ¿no? Justamente porque la otra porción de ADN libre circulante depende de apoptosis de células hematopoyéticas y de tejido adiposo, ¿no? Entonces, yo habitualmente para poder hacer un estudio prenatal no invasivo confiable, requiero una fracción fetal de aproximadamente 3.5. También depende mucho de la cantidad de cosas que voy a analizar. Y esta variabilidad me la dan muchos factores que, si ven, la mayoría son factores maternos. Uno es, por ejemplo, la edad gestacional. Entre la edad gestacional sea menor fracción fetal puedo tener. ¿Por qué? Porque obviamente el feto ha estado menos tiempo y tiene menos posibilidades o tiene menos cantidad de DNA que se ha desprendido, ¿no? El índice de masa corporal, cuando tengo una mujer obesa, me disminuye la fracción fetal porque evidentemente me aumenta la apoptosis de células de tejido adiposo, la concentración de células apoptóticas de tejido adiposo, ¿no? La exposición a medicamentos también me puede modificar la fracción fetal, porque obviamente si yo tengo una parte que viene de células hematopoyéticas, todos aquellos medicamentos que afecten hematopoiesis o que afecten las células sanguíneas o factores de coagulación o demás, pues me va a afectar justamente esta concentración. La raza también en pacientes de raza o de ascendencia africana, también hay una disminución de la concentración fetal. Y evidentemente el que haya alguna alteración de los cromosomas me va a modificar la concentración de ADN fetal. Y esta parte es muy importante. La alteración en los cromosomas no necesariamente tiene que estar en el feto para que me altere la fracción fetal. Puede estar en la mamá. Y ese es uno de los temas más delicados que ahorita vamos a platicar. El que haya un embarazo único contra un embarazo múltiple me va a afectar también la fracción fetal. Y aunque en el embarazo múltiple, evidentemente, yo voy a tener mayor fracción fetal porque tengo más fetos que estén drenando o tirando ADN a la sangre materna, me genera también conflictos al momento de la interpretación, ¿no? Entonces tengo que ser más bien, en este caso, muy cuidadoso en el tema de interpretación. El NIPT no es una prueba diagnóstica y esto es un tema como muy importante. No está considerada una prueba diagnóstica, está considerado una prueba de tamiz. Si nosotros pensamos la diferencia entre una prueba diagnóstica y una prueba de tamiz, generalmente las pruebas de tamiz lo que me hablan es de una probabilidad, ¿no? Yo tengo una probabilidad basal pensada o calculada en edad materna normalmente, y las pruebas de tamiz, como los marcadores séricos, ¿qué van a hacer? Me van a modificar esa probabilidad, pero no me van a establecer un diagnóstico de certeza. El NIPT es un estudio de tamiz por un tema diferente. No es que no me dé un diagnóstico, porque de hecho me lo da. Es que yo tengo que aclarar ese diagnóstico en dónde está. O sea, sé que es una prueba de tamiz, no porque no tenga una certeza, sino porque la muestra no es directamente del feto. Solamente por eso. Entonces, ese catálogo de prueba de tamiz contra prueba diagnóstica hace que nuestra mente le estemos bajando calidad y poder de efectividad al NIPT. Porque si yo lo comparo con las pruebas de tamiz, que no me dan un diagnóstico de certeza, el NIPT sí lo hace. Lo único es que yo tengo que aclarar exactamente en dónde está eso que me está diagnosticando.
Y hay posibilidades de que yo tenga, si el NIPT, por ejemplo, me arroja que existe una aneuploidea, pues hay posibilidades de que yo lo tenga en el feto, de que yo lo tenga en placenta, circunscrito a placenta solamente, o de que yo lo tenga en la mamá. Y justamente por eso, por el que no me puede definir con precisión dónde está, por eso le llaman una prueba de tamiz. Pero si está, está en alguno de los tres, pero está. Ahora, es importante la sensibilidad, por eso la sensibilidad del NIPT es tan alta, ¿no? Para trisomía 21 mayor al 99%, para trisomía 18 mayor al 98%, para trisomía 13 99%. Y la especificidad es 100%. Es decir, que si me dice 21, siempre va a ser 21. El cromosoma que me diga, no hay posibilidad de error, ¿no? Y los falsos positivos o falsos negativos son muy bajitos, pero aquí hay que tener ojo. La mayoría de los falsos positivos no es que no estén en el feto, pero en la mayoría de los casos no se estudia la placenta y no se estudia apropiadamente a la mamá, pero seguramente ahí está, ¿no? Entonces, por eso siempre en NIPT voy a requerir un estudio de confirmación. Lo que les decía, si hay un resultado positivo, a fuerza, sí o sí, la aneuploidea está en un lugar. Y yo tengo que buscar, si por ejemplo es un mosaico, que pueda estar en la madre, en el feto o en la placenta, o si la aneuploidea es completa y puede estar en el feto, en la madre o en la placenta, o a lo mejor hubo un rescate de aneuploidea en células apoptóticas. Hay que considerar que sí, que el DNA libre circulante viene de células que se van a apoptosis. Si recordamos, apoptosis es esta muerte celular programada cuando la célula dice ya no sirvo para nada, bye, me despido. Las células lo hacen, nosotros no. Y entonces, en ese proceso de muerte celular, puede ser que conlleve a aneuploidías, alteraciones cromosómicas, y que por mecanismos citogenéticos complejos que no voy a explicar aquí, haya células que quieran rescatar esa aneuploidía, ¿no? Y entonces multipliquen su dosis de ciertos cromosomas. Y entonces por eso yo necesito una prueba confirmatoria para saber exactamente dónde está, si está en feto, en mamá o en placenta. Cuando yo tengo una prueba confirmatoria que es concordante, es decir, que se demuestra que esa alteración está en el feto, pues evidentemente le voy a ofrecer alternativas a la pareja. Cuando yo tengo una prueba confirmatoria discordante, se descarta que esté en el feto, pero muy pocas veces se realizan otro tipo de estudios para demostrar si es un mosaico, si está circunscrito a placenta o si es un mosaico que tiene la mamá, ¿no? La muestra confirmatoria o la prueba confirmatoria se hace con una muestra que es más específica del feto, dependiendo de la semana se puede hacer con vellosidades coriales o con líquido amniótico, y a esa muestra se le puede trabajar con secuenciación de siguiente generación, con cariotipo, con FISH o con QFPCR. Y aquí también depende mucho en dónde la pida, ¿no? La mayoría de los laboratorios, su prueba confirmatoria es con QFPCR, y pues solamente tengo la posibilidad de confirmar 13, 18, 21, X y Y. Si yo hago una prueba con cariotipo o con FISH, pues seguramente la puedo confirmar más cromosomas, pero me va a tardar mes y medio o 2 meses el diagnóstico. Y díganle a una mamá que tiene un NIPT alterado que se espere 2 meses para saber si sí, la ansiedad que le vamos a causar es demasiada, ¿no? Y entonces por NGS se puede utilizar vellosidades coriales, líquido amniótico, y en una semana máximo tengo otra vez un estudio con una sensibilidad y una especificidad preciosas en un tiempo rápido,
y viendo los 23 cromosomas. Cuando se comparan con otros estudios de tamiz que no son invasivos, por ejemplo, los integrados o los estudios secuenciales o los estudios contingentes, pues vemos que la tasa de falsos positivos aumenta, o de ellos es grande, es 5%, ¿no? Y la del NIPT era de 0.5. Gracias. Sí estamos poniendo atención. Ahora, con otras alteraciones que no son los cromosomas frecuentes, no 13, no 18, no 21, no X, sino Y, ¿qué sucede? La mayoría por su baja frecuencia, pues no están todavía validados clínicamente, ¿no? Cada cuando nos encontramos una trisomía 16 o una trisomía 19 o una trisomía 15 o una monosomía 1. Dos, generalmente no se realizan estudios confirmatorios cuando hacen productos de abortos, ¿no? Y la mayoría de aneuploidías asociadas a otros cromosomas que no son 13, 18, 21, X y Y, pues son embarazos que se pierden. Lo ideal sería siempre realizar un estudio confirmatorio que incluyera evidentemente el resto de las aneuploidías o CNVs que ayudaran a revisar la validez de NIPT para otras alteraciones. Y pues también en un mundo ideal, siempre estos embarazos o estas pérdidas terminarían también con una interconsulta genética. La muestra, ¿cómo debe tomarse? La muestra es muy sencilla, es una muestra de sangre, 10 mililitros, obtenida del antebrazo. Todos en medicina hemos obtenido una muestra de sangre y idealmente después de la semana 10 de gestación. ¿Hemos tenido casos en los que la hacemos antes de la semana 10? Sí. Son casos esporádicos, específicos, especiales y en las que hay que esperar a ver si la fracción fetal es suficiente para hacer un diagnóstico confiable. Entonces, si ustedes me preguntan, ¿podemos enviar a mi paciente en la semana 9? La respuesta siempre va a ser sí, pero a salvedad de que es un estudio en el que vamos a tener que esperar, que ver, revisar si dio la fracción fetal para ver la confiabilidad del estudio. Es un tubo especial, es un tubo que conserva DNA libre circulante. Nosotros utilizamos marca Norgen, hay otro par de marcas en el mercado. Son tubos especiales, se envía a temperatura ambiente y lo ideal es que llegue al laboratorio antes de las 96 horas para evitar que haya hemólisis. En cuestiones de logística, nosotros tenemos preparado ya que podemos recolectar esa muestra en donde ustedes nos digan. Tenemos convenio con laboratorios comerciales para que se tome en esos laboratorios y que están distribuidos en toda la República y nos lo mandan en tiempo al laboratorio para trabajar. La metodología, pues básicamente es la metodología de secuenciación de siguiente generación. Primero se extrae la sangre materna en el tubo especial que ya comentamos. Después aislamos el DNA circulante, se determina la fracción fetal, se generan librerías a partir de fragmentos de DNA. Estas librerías son, lo que yo hago es partir a todo el genoma en pedacitos que me permitan la lectura y la identificación de esos pedacitos. Cada laboratorio comercial tiene su fórmula mágica de qué segmentos de cromosomas identifica. Y es por eso que algunos podemos ofrecer CNVs ligadas a ciertos síndromes o no. Después, pues se hace la secuenciación de siguiente generación, se hace un análisis bioinformático y se hace una interpretación. Esta interpretación en nuestro laboratorio se hace por un médico genetista certificado por el Consejo Mexicano de Genética. Yo puedo tener un resultado positivo, es decir, que el feto presenta o
que hay un riesgo alto de que el feto presente una alteración cromosómica numérica y que, como lo dijimos, ¿no? Esa alteración cromosómica numérica o esa neuploidía puede estar en el feto, puede estar en la placenta o puede estar en la mamá. Y vamos a solicitar, cuando tenemos un resultado positivo, vamos a requerir un estudio invasivo para confirmar el diagnóstico. En nuestro laboratorio la prueba confirmatoria es gratuita. O podemos obtener un resultado negativo. Normalmente cuando hay un resultado negativo, la confiabilidad de que ese feto no trae afectación es bastante cercana al 100%, por lo que en realidad ya no se requiere una muestra de seguimiento y el seguimiento se realiza por ultrasonido como cualquier otro embarazo. Las limitaciones lo platicamos un poco cuando tengo un embarazo gemelar o un feto evanescente. Evidentemente va a tener modificaciones en la fracción fetal. El otro punto es que yo no puedo diferenciar entre fetos y que ocurre lo mismo cuando cuando voy a hacer determinación del sexo. Es decir, yo puedo tener un embarazo gemelar en el que yo les diga hay un feto masculino. ¿Cuál? No sé. O los dos, no lo sé. Por lo menos hay uno masculino. Por ejemplo, este es un caso de una trisomía 13. Aquí vemos cada puntito de color que ustedes ven son las lecturas. Lo ideal es que estuvieran alineados en la línea de en medio, que es la cuantificación para 2 copias. En esta línea son 3 copias, en esta línea es una copia. Entonces, pues del cromosoma 13, aquí están los cromosomas, del cromosoma 13 hay más de 2 copias. Y pues bueno, después esta muestra la confirmamos por amniocentesis, que era una trisomía 13, pero uno de los fetos, el afectado, ya estaba desaparecido. También el tratamiento con heparina modifica mucho las lecturas, ¿no? Si ustedes ven, esta es la paciente con tratamiento con heparina, y si ustedes ven, aquí hay una monosomía del 19. Si yo le suspendo la heparina por 24 horas, estas lecturas se me cierran, se vuelven más confiables y no hay la alteración, ¿no? Entonces, es muy importante que en sus pacientes que están tomando heparina haya una suspensión del tratamiento 24 horas antes de tomar la muestra. Inmediatamente después de tomar la muestra, la paciente puede reanudar su tratamiento. La baja fracción fetal, esta es la misma paciente a las 11 semanas, a las 11.3 semanas y a las 13.4. Entonces, sí hay una modificación, ¿no? Lo más importante es cuando enviamos una paciente que está antes de las 10 semanas, que nos aseguremos que la fracción fetal es la adecuada para considerar el estudio confiable. Cuando hay hemólisis, el tubo tiene un líquido especial que debe mezclarse con toda la sangre. Entonces es muy importante que al momento de que se obtenga la muestra, el tubo se gire varias veces para que se mezclen los componentes con la sangre y entonces evitamos hemólisis, ¿no? Si yo tengo una muestra hemolizada, por ejemplo en este caso, pues me está dando aquí una falsa neuploidea, y cuando yo vuelvo a tomar la muestra y no está hemolizada, tengo lecturas más confiables. Entonces vamos a ver casos clínicos, y los casos clínicos son interactivos. Entonces necesito 3 voluntarios. Alza la mano. Ya señalaron al doctor. ¿Quién más? 2, me falta 1. A ver, doctor, su dinero. ¿Quién más va a concursar su dinero? 1 más. Entonces, les acabo de entregar 54,000 pesos.
Y esos 54,000 pesos los van a usar en cada caso clínico. Y les tiene que alcanzar para todo lo que ustedes quieran hacer. Tienen que considerar más o menos los precios. ¿Cómo ven los precios? Si no, más o menos estamos en el mercado. Ultrasonido unos 2,000. Los marcadores séricos unos 4,000. La consulta, yo se las puse en 1,200, pero no sé, me fui muy barato, cobran más. Los genetistas somos careros porque tenemos menos consulta. El parto 26,000, cesárea 42,000 y tienen 54, ¿eh? Entonces, aguas con las cesáreas. El NIPT, la amniocentesis o el cariotipo, si van a pedir confirmatoria, pero si la piden en GD Technologies, la confirmatoria es gratis, entonces ahí ya se estarían ahorrando un poquito. ¿Listos? Bueno, entonces vamos a revisar los casos clínicos. El primer caso clínico, translucencia nucal aumentada, intestino ecogénico y acortamiento de huesos largos. Doctor, ¿qué quiere hacer? Me debe ahorita por la consulta 1,200 y el ultrasonido 2,000. Entonces necesitamos que baje 3,200. Va a pedir. Ya tienen, los tres ya tienen abajo 3,200 menos, ¿eh? Váyanles llevando su cuenta. ¿Qué van a pedir? ¿Qué van a querer hacer con esta paciente que tiene translucencia nucal aumentada, intestino ecogénico y no lo mencionan? Son los datos que mandó el ultrasonografista. 34, vamos a decir. No, ese es otro caso. Pero vamos a decir 34. ¿Alguien que se anime a pedir algo? ¿Ya saben qué quieren pedir? Translucencia nucal aumentada, intestino ecogénico, huesos acortados. Ustedes quieren un duotest. 4,000 pesos. Más los 3,200 que ya debían, ¿eh? Doctor, ¿usted qué quiere? Marcadores séricos también. Pues ahí están. ¿Cuánto? 7,200. Doctora, ¿ya usted qué quiere hacer? ¿Tu nombre cuál es, doctor? Ismael. Doctor, ¿tu nombre cuál es? Gerardo. Doctora, ¿ya su nombre cuál es? Doctor Macías, usted me falta. ¿Qué quiere hacer? Por lo pronto, ultrasonido nada más. Ok. Además del que ya tiene, ¿pediría otro ultrasonido? Entonces, con usted serían 5,200 los que lleva gastados. Ok. ¿Sí? ¿Listos? Los marcadores séricos no aumentan el riesgo basal por edad. No aumentan el riesgo basal por edad. Y doctor, su ultrasonido sale otra vez con los mismos datos que le refirieron. Un NIPT extendido por acá el doctor Gerardo. 13,500, por favor.
Doctor, ¿tú qué quieres hacer? Cariotipo. Cariotipo, ok, 20.500 porque hay que tomar las biopsias de vellosidades o la amniocentesis. Ok, 20.500. Y los 7,000 pesos. Doctor Macías, ¿usted qué quiere hacer? Sí, claro. Uh-huh. La transluminiscencia nucal es un marcador del primer trimestre, entonces este debe ser un ultrasonido del primer trimestre. Y solamente ese marcador solo no es definitivo. Entonces hay que esperar al segundo trimestre. En el segundo trimestre sí podríamos tener un foco ecogénico, ya sea cardiogénico o intestinal. Y ese ya sería un segundo marcador que en una prueba que se llama fetal test aumenta los riesgos. Pero no, o sea, estoy yo pensando que es del primer trimestre porque es el único dato que me da la transluminiscencia nucal. Después me marca intestino ecogénico. Es que ese es del segundo trimestre. Ese es del tercer trimestre. Entonces no puede haber huesos cortos en un embrión de menos de 12 semanas, ni huesos hay. Entonces, por eso yo esperaría otro trimestre, por lo menos que pase de la semana 12. ¿Y qué quiere hacer después de los ultrasonidos? Nuevo ultrasonido. Me salen huesos largos cortos y en el de segundo trimestre me sale intestino ecogénico. Entonces ya nos vamos a DNA fetal. ¿A DNA fetal? Ok. Doctor, ¿quiere el básico o el extendido? Ok, 10,800, doctor, por favor. Ok. ¿Cuánto les queda? $42,000, no alcanza la cesárea. ¿Cuánto le queda, doctor, a usted? Le alcanza para el parto y tarjetazo. Doctor Macías, al doctor Macías sí le alcanza para una cesárea. No, tampoco, 42,000 cuesta la cesárea. Entonces, bueno. ¿Qué diagnósticos considerarían con esos datos? O sea, ¿en qué diagnósticos pensaron cuando ustedes escuchan translucencia nucal aumentada, intestino ecogénico y acortamiento de huesos largos? Trisomía 21, acondroplasia. El análisis del doctor Macías es muy bueno. O sea, yo tengo un dato de ultrasonido de primer trimestre, de segundo trimestre y de tercer trimestre. Turner. Puede ser. Habría que preguntar, ¿la edad del papá es imperativa para acondroplasia? O sea, si el papá me dice tengo 21, dejo de pensar en acondroplasia, pero si me dice 54, a lo mejor sí pienso en acondroplasia. Tendría más riesgo. ¿De qué me habla la translucencia nucal aumentada? ¿En qué la pensaría? ¿En Down? ¿En acondroplasia pensaría en translucencia nucal aumentada? ¿En Turner? En Turner sí, ¿no? ¿Por qué la pensaría en Turner? Y ahí abro todo un abanico de posibilidades. Translucencia nucal aumentada, ¿en qué la pensarían? ¿Qué me causa higroma?
No solo en, o sea, no solo en Turner, que me pueda causar higroma en otros escenarios clínicos. O translucencia nucal aumentada en otros escenarios clínicos. ¿En qué estaría pensando? Cardiopatías o autoinmunes, ¿no? Generalmente la translucencia nucal aumentada o el edema nucal lo estaría pensando en cardiopatías y por eso muchas cromosomapatías presentan translucencia nucal aumentada o autoinmunes, ¿no? ¿Qué prueba de las disponibles que hay es la que iría más dirigida a los estudios que yo estoy pensando, digo, a los diagnósticos que yo estoy pensando? Con la confirmatoria, ¿qué hago? Me salto el tamiz, pero me voy directo a un cariotipo. Y en un cariotipo, ¿qué veo? ¿Cuántas cardiopatías? En este caso, fue un caso que nos mandaron para NIPT. Y obviamente lo que estaban pensando era trisomía 21. Porque cuando yo entrego este resultado con un NIPT negativo, es decir, un NIPT normal, por supuesto que la doctora me habla, ¿cómo que no tiene trisomía 20? No tiene. Y es que tuvimos esta conversación. La translucencia nucal no está, no está ni presente en todos los casos de síndrome de Down. O sea, la translucencia nucal no está presente en todos los casos de síndrome de Down, ¿no? Puede estar en otras trisomías, puede estar en Turner, o sea, Turner pudiera ser algo que yo hubiera considerado, ¿sí? Pero puede estar en una malformación cardíaca, ¿no? Que no esté asociada a ninguna alteración de cromosomas. Y entonces, ni NIPT, ni amniocentesis, con lo que después le quiera hacer a la amniocentesis, me va a arrojar ese resultado, ¿no? ¿Qué pasa con el intestino ecogénico? ¿A quién le estoy mandando mis ultrasonidos? Idealmente un materno. Idealmente un materno. Pero todas las pacientes que nos llegan tienen acceso para un materno. O todas las pacientes que atendemos en los diferentes escenarios en los que elaboramos tienen un materno. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo en mi servicio social, nos decían, hay feria de salud. Nos juntaban a todos así de, tú eres el pediatra, tú la ginecóloga, tú el médico internista, tú el cardiólogo y tú el ortopedista. Y éramos los especialistas, ¿no? Y me llegó a tocar de, échate los ultrasonidos. Y pues veías cabecita con suerte, latido cardíaco con suerte y la mamá preguntándote, ¿qué sexo es? Y pues ni modo de que le dijeras, yo solo soy el pasante, ¿no? En aneuploidías, sí podemos encontrar intestino ecogénico, o sea, sí es un dato que a lo mejor esperaría en los diagnósticos de aneuploidías que mencionaron, pero yo esperaría además otras alteraciones, además de intestino ecogénico, ¿no? Y pues bueno, hay un chorro de no cromosómicas en las que me puedo encontrar el intestino ecogénico. Ahora, acortamiento de huesos largos, y ese era un dato clave, porque acortamiento de huesos largos no lo tiene Down. No lo tiene Turner. Y me abre el abanico de
¿Quién dijo acondroplasia? Pues sí, me habla el abanico de displasias óseas, ¿no? Y entonces displasias óseas que tengan cardiopatías, ya vamos reduciendo. Pero me salen con un NIPT, no. ¿Me salen con un cariotipo? No. Y entonces a lo mejor, mi mejor movimiento, ¿cuál hubiera sido? Mandarlo a genética por 2,000 pesos. Y los 2,000 pesos vemos, ¿no? Porque, por ejemplo, quien pidió el NIPT, si lo pidió en GDT, si lo pidió con nosotros, la consulta es gratis. ¿No? Entonces, podían hacerle el parto hasta en el ABC Santa Fe. Bueno, vuelvan a juntar su dinero. Pueden seguir jugando ustedes o pueden pasárselo si alguien más tiene ganas de jugar. Y vamos con el caso clínico 2. Edad materna, 34 años. Edad gestacional. Índice de masa corporal de la mamá. El motivo de envío es ansiedad materna con un ultrasonido normal. ¿Tienen de esas pacientes con ansiedad materna? No sé, ¿habrá? En el laboratorio casi todos somos ansiosos, entonces no sé si exista. ¿Alguien, alguna idea de qué le quisiera hacer a un embarazo con ultrasonido normal? Todo parece tranquilo, pero la mamá insiste e insiste en que quiere pruebas. Básico. 10,800. Doctor Macías, ADN fetal, ¿básico o extended? Si está ansiosa, pues que pague, ¿no? No, era la regla del internado, ¿no? Si está ansiosa, alemana. Doctor, ¿usted ya pasó su dinero a alguien más? ¿Quién tiene? NIPT, ok. Caso real, no fake. Trisomía 15. Alto riesgo. 10.3 semanas. Ultrasonido normal, trisomía 15. Y por supuesto, ¿cómo creen que me habló la doctora de esta paciente? Me dijo, bueno, de todo. Y entonces, ¿qué creen ustedes? Que le repitan el NIPT al paciente. Y yo le decía, por supuesto, porque ¿qué se hace cuando tengo un NIPT alterado? Pedir confirmatorio, ¿no? Y que es gratis en GD Technologies, ¿no? Entonces, ¿qué creen que pasó? No, pues ya no nos mandaron la confirmatoria. Porque me decía que era imposible que tuviera una trisomía 15 con ultrasonido normal. Y entonces yo le dije, doctora, vamos a revisar literatura. Una trisomía 15 completa solo se ha reportado 2 veces y una en nacido vivo. O sea, a las 10.3 semanas podría estar vivo ese feto. Sí, ¿no? En abortos es el 7% de todas las trisomías y el promedio de vida es 96 días desde la concepción.
O sea, a las 10.3 semanas podría estar. Puede ser parcial, puede ser mosaico y son compatibles con la vida, aunque son muy poco frecuentes. Pero bueno, nosotros los genetistas estamos muy acostumbrados, aunque la literatura diga muy poco frecuente, puede estar sentado frente a nosotros, ¿no? Entonces, pues a lo mejor también lo ideal hubiera sido que después del NIPT lo mandáramos con el genetista. Y por supuesto pedir una confirmatoria. Y si la confirmatoria sale normal, le damos su seguimiento con ultrasonido, ¿no? Y cuando el bebé nazca, pues nos aseguramos que no sea una parcial, que no sea un mosaico, que no sea otra cosa, ¿no? Y también para eso estaría padre mandarlo a genética. ¿Por qué? Porque el genetista es el que le va a decir, cuando nazca su bebé, yo lo voy a revisar, ¿no? Y vamos si necesita algún tipo de pruebas. Entonces, igual reintegren su dinero. Y el último caso clínico. 10 semanas de gestación. Hueso nasal pequeño y soplo cardíaco. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué piensan? ¿Así? Yo les pongo la información que a nosotros nos llega. Evidentemente a nosotros nos llega. ¿Y quién pone esa información? ¿No? Entonces, le voy a revertir la pregunta. ¿Cómo soplo cardíaco, doctor? No, el ultrasonido. Soplo cardíaco, el bebé, supongo. ¿Qué quieren hacer? ¿Ya no saben qué quieren hacer? ¿Qué? Enviarlo a genética. Pero allí di para que le salga gratis si necesita una prueba, ¿no? Entonces, ok, consulta genética. Mike, ¿qué quieres hacer? Ya te echaron la bolita. Un extender. ¿Alguien más quiere algo diferente? Y es pues la plática es de NIPT, ¿no? Entonces, pues un extender, ¿no? Bueno, efectivamente se llegó para que le hicieran un extender. Sorpresa. Trisomía 18. ¿Qué sigue? Confirmatoria. Confirmatoria negativa. ¿Qué significa una confirmatoria negativa? ¿Esa trisomía 18 existe? ¿Fue falsa? ¿Es real? Dice Rox es mi gerente de logística, pero y aunque no es médico, se sabe el NIPT al derecho y al revés. Entonces dice Rox que la trisomía 18 existe, que no está en el feto. Posibilidades que esté en placenta o mamá. Y entonces en la consulta de genética, porque ellos sí llegaron a consulta, nos dicen, somos primos segundos. Obviamente ese dato no venía en la solicitud, ¿no? Y el ultrasonido está alterado. O sea, aunque el NIPT está normal, eso no me quita que ahí tiene un tema cardíaco el bebé. Entonces, pues ya está en genética. Mike, ¿qué piensas? Los primos son primos segundos.
Que le repitan el NIPT, decía su doctor. Y nosotros le decíamos, ese caso fue antes de que tú entraras justamente. Nosotros le decíamos que se espere porque no hay pruebas que yo le pueda ofrecer en este momento para revisar, uno, todo lo que puede estar contenido aquí. Y dos, también para saber, digo, somos genetistas, en cosas raras pensamos, ¿qué tal que la trisomía 18 está circunscrita solo a tejido muscular cardíaco? Y entonces la idea era darle seguimiento, pero no, le repitieron el NIPT y salió lo mismo. No, el NIPT salió con trisomía 18 y volvió a salir con trisomía 18. Entonces, ¿qué les deja este ejercicio? Digo, fuera del juego del dinero y demás, y de que en el primer caso tuvo que ser parto y no cesárea, y atenderse en la clínica San José y no en el ABC Santa Fe. ¿Qué les deja? ¿Qué piensan? ¿A quién se le antoja opinar? Doctor Macías. Bueno, es que va en relación al beneficio que se le está otorgando al paciente. Porque un diagnóstico temprano se puede interrumpir y eso va a ser mucho más simple porque esos fetos con genopatías terminan en aborto o en óbito. Entonces, o si nacen y mueren en el primer año de vida y los operan de todo, viven en un hospital y entonces los costos se hacen o para la familia o para la seguridad social enormes, ¿no? Entonces, si nosotros bien los casos y tenemos la sospecha clínica de que puede tratarse de una genopatía, pues este es el estudio ideal. Hace no mucho nosotros a todos les hacíamos amniocentesis y a veces aún así fallan los cariotipos. Pero, y eso también es pregunta, porque nosotros llegamos a ver varios casos donde hay genopatías múltiples. O sea, incluso en mamás que son portadoras, son todos mosaicos, ¿no? Pero ellas tienen el mosaico de Down y de trisomía 18 y un poquito de Turner en proporciones diferentes. Entonces, yo no sé si esto detecte genopatías múltiples también, porque todos estos son mosaicos. Para que sobreviva un feto después del nacimiento, tiene que ser mosaico a fuerza, en un porcentaje que sea compatible con la vida. Entonces, yo creo que esto, bueno, por lo menos para los que ya tenemos muchos años trabajando en obstetricia, viene a revolucionar muchísimo la detección temprana de genopatías. Idealmente sí, se le debería hacer a todas. A todas las pacientes les ofrecemos siempre un abanico de qué se les puede hacer. Y ellas deciden hasta dónde quieren llegar. Las pacientes luego no lo dicen, pero tienen un caso oscuro de un hermanito que se murió en la mamá y eso no se habla, o sea, la misma familia no lo habla, entonces están ansiosas por eso. Y son esas pacientes que salen con que sí, ellas mismas son portadoras yo tengo varios casos así, hemos resuelto con el doctor Barrón, con ovodonación, pacientes que de todos les van a salir afectados. Entonces, bueno, así es más o menos como se hacen las cosas. Gracias a usted, doctor. El doctor toca 3 puntos bien importantes. Uno, primero, sí podemos detectar alteraciones cromosómicas múltiples, es decir, que un cromosoma esté afectado no obstruye las lecturas del otro, entonces sí podemos. El tema económico es un tema bien importante, o sea, efectivamente, aun cuando sea a lo mejor una cromosomopatía sencilla como puede ser síndrome de Down, pues es un bebé que va a necesitar rehabilitación, que va a necesitar estimulación temprana, que va a necesitar tener un cardiólogo, que va a necesitar tener un neurólogo, que va a necesitar tener muchos temas médicos asociados que para ningún bolsillo, ningún seguro, ninguna seguridad social es
fácil de cubrir, ¿no? Y entonces todo lo que le podamos ahorrar nosotros durante el embarazo en estudios, pues es algo que al final pues ellos van a poder destinar al cuidado postnatal de ese bebé si deciden tenerlo. Y 3, el doctor habló de cosas que los pacientes no hablan, ¿no? Y una de las cosas que los pacientes no hablan es de interrupción del embarazo. A la mayoría de los pacientes les da pena, les da tabú ser ellos quien pregunten sobre la interrupción del embarazo, ¿no? Y de repente es muy importante que el profesional de la salud sea el que le sugiera que existe, que puede hacer y que no va a ser juzgado el paciente, ¿no? Las recomendaciones finales serían que cuando yo tengo un marcador sérico o un ultrasonido alterado, un NIPT alterado me confirma el diagnóstico, ¿no? Y entonces en ese punto la prueba confirmatoria realmente se volvería poco necesaria, ¿no? Si yo ya tengo un ultrasonido que me dice que tiene translucencia nucal, tiene cardiopatía y el NIPT me sale con síndrome de Down, pues como para qué le hago una confirmatoria, ¿no? Cuando el marcador sérico o ultrasonidos están normales y el NIPT sale anormal, pues sí, es importante pedir una prueba confirmatoria. Cuando el NIPT es normal, pues es un bebé sano en aneuploidías al menos. Y bueno, caso por caso siempre es importante definir cuál es la mejor acción considerando los objetivos, deseos y expectativas de la pareja, la situación económica y emocional de la pareja y también los temas religiosos, ¿no? Vivimos en un país en el que a pesar de muchas cosas sigue habiendo un profundo arraigo religioso y la decisión de continuar un embarazo sigue siendo altamente ligada a temas religiosos, ¿no? Y lo que les decía, es más fácil que yo como médico, como profesional de salud, saque a la plática temas incómodos que a que lo hagan ellos por temor a verse juzgados, ¿no? Entonces, quien debe proponer o quien debe poner la opción en la mesa sobre la terminación del embarazo siempre debe ser el profesional de la salud, porque el paciente puede no estar en un momento emocional que le permita hacerlo. Este es como un algoritmo que les proponemos y es justamente iniciar con ultrasonido. Y si ustedes ven marcadores séricos, ya no los aparezco aquí. ¿Por qué yo ya no los aparezco aquí? Porque los marcadores séricos me están dando solo una probabilidad y al final los marcadores séricos solo están establecidos para 3 cromosomopatías, 13, 18 y 21. Con NIPT yo puedo tener un abanico más amplio, aun cuando pida el basic, ¿eh? Si mi ultrasonido está normal y el NIPT está normal, pues seguramente es un bebé que le va a ir bien. Si no, pido una prueba confirmatoria. Si el ultrasonido está anormal y el NIPT está normal, pues tendría que considerar otros diagnósticos que sean diferentes alteraciones de cromosomas. Y en ese punto yo sí mejor llamo al genetista para que piense las cosas raras y demás, ¿no? Y obviamente si tengo un ultrasonido anormal y un NIPT anormal, yo ya no me voy a la confirmatoria y pues evidentemente ya empiezo a darle opciones a la paciente para terminación, continuación de su embarazo y empezamos un asesoramiento sobre la patología de diagnóstico. Yo espero que les haya gustado la dinámica y que les haya hecho pensar en sus pacientes, en los casos que hayan tenido y sobre todo en la alianza que siempre puede haber interdisciplinaria con genética. Muchísimas gracias. No sé si tengan alguna pregunta.
Gracias. Muy buena plática, la verdad. Muchas gracias. Tengo una duda en cuanto, por ejemplo, cuando salen ultrasonido anormal y NIPT anormal, o sea, en cuanto a falsos positivos, ¿hay algún porcentaje? O porque dices, no, ya ese es el diagnóstico, ya no haces prueba confirmatoria. O sea, como para saber si ya me sale ahí una alteración, ya no pido nada ya. Pues, alteración es alteración. O sea, si tú me dices que la translucencia nucal es pequeñita y que es el único dato, ¿no? Si tú me dices, trae una translucencia nucal de 9 y soplo y el NIPT te sale con down, es como, ya, ¿no? Realmente un NIPT que te esté dando una trisomía o una neoploidea y que sea falsa, que no esté en el feto, o que sea un mosaico, para que la secuenciación masiva te diagnostique un mosaico y te la da como aneuploidea, tiene que estar en un porcentaje amplio. O sea, si tú tienes un mosaico del 1%, muy probablemente te la va a normalizar con la cantidad de lecturas que se hace. Entonces, realmente un NIPT anormal con un ultrasonido anormal es muy confiable. ¿No hay un qué? No, porque normalmente se hace confirmatoria. Y normalmente en las confirmatorias son muy pocos casos los que no te salen, pero generalmente esos casos en los que ya no te salen, no hacen la pesquisa para mosaicismo o para mosaicismo materno o para mosaicismo placentario, ¿no? O sea, ¿de cuántos partos tú separas tejido placentario para hacerle estudios? Nunca, ¿no? Que es lo mismo que nos pasa con otros cromosomas. O sea, probablemente esta trisomía 15 que tuvimos, digo, la doctora obviamente ya no nos habla, ¿no? Entonces, pues, es como de yo quería saber qué pasó, ¿no? Si abortó, al tejido abortivo seguro no le hicieron estudios. Y si nació bien a la placenta, seguro no le hicieron estudios. Entonces, nunca vamos a saber qué pasó. Pero esa trisomía 15 está porque está en algún lugar, ¿no? Entonces, de repente esa falta de información también es porque nos falta meternos un poquito más al mar, ¿no? Entonces, ese dato no está concretado en literatura porque a veces no sucede esa investigación, ¿sale? Gracias. Pues muchas felicidades, doctora. Su plática muy, muy bonita y a todos muchas gracias. Es que justo yo también tengo dos preguntas, pero una va enfocada a lo que decía Eugenia. Si yo desconozco totalmente si los colegios comentan esa situación, si no se tiene que hacer la confirmatoria. Yo recuerdo de cuando éramos ginecólogos, y no sé si los doctores nos podían comentar, que la prueba confirmatoria tenía que ser de sí o sí, ya sea biopsia de vellosidades coriales o amniocentesis. Porque digo, nosotros ya de esta parte es, ok, ya tienes esas pruebas, ¿qué es lo que sigue? Pues ya sigue pues, realizar todo el trabajo que va a hacer el, digamos, si la paciente lo decide, hacer el aborto, ¿no? Entonces, si de esa forma podemos totalmente con seguridad y legalidad, pues realizar ese proceso, ¿no? El NIPT tiene validez legal para hacer una interrupción, sí. La mayoría de los colegios actualmente la tendencia es haz una confirmatoria. Justamente acabamos de ver virtualmente el Congreso de la Asociación Europea de Genética Humana y la tendencia actual es anormal, anormal, no le hagas confirmatoria. ¿Por qué? Por el tema de dinero. Yo, por ejemplo, te puedo decir que apenas llevo mi primer caso en la que no pido confirmatoria.
Pero obviamente es un caso en el que ofreces las dos posibilidades. Y también eso, en asesoramiento genético lo hacemos tan seguido que para nosotros ya es natural, ¿no? Ofrecer todas las posibilidades y que el paciente sea el que decida qué quiero hacer. Hay muchas especialidades que siguen siendo más directivas, ¿no? Yo te puedo decir, este primer caso es amiga de una amiga, ultrasonido, translucencia nucal gigante, soplo cardíaco. Y entonces le ofrecemos en IPT. Su doctor le ofrecía amniocentesis con cariotipo. Y entonces yo le decía, haz números. Son números, se fueron con el NIPT. 2 días antes del NIPT me manda mensaje y me dice, me hice otro ultrasonido y la translucencia nucal ya bajó, ¿no? Y dices, ¿sabes que una mamá que te dice eso es una mamá que está esperando a que salga negativo, ¿no? A decirte, fue algo pasajero y todo está bien. NIPT, trisomía 21. Dije, mira, está la opción de hacerte la confirmatoria con lo que te cuesta una obtención de amniocentesis, ¿no? 15,000 pesos casi. ¿Dónde estaba? Ahí está. 13,500, ¿no? Y pues yo el cariotipo te lo voy a hacer por NGS y obviamente es gratis porque es confirmatoria de NIPT. Y le dije, necesito que lo primero que quieras decidir y que tienes que pensar es si sí es Down, ¿lo vas a interrumpir o no? Porque ahí está todo. Si no lo vas a interrumpir, estos 13,500 yo los quiero para el bebé cuando nazca. Porque si traía esa translucencia nucal y trae soplo cardíaco, trae cardiopatía, va a necesitar un cardiólogo pediatra, muy seguramente va a necesitar cirugía y todo lo demás, ¿no? Que conlleva. Si lo vas a interrumpir, pues a lo mejor sí gástate tus últimos 13,500 en estar bien segura de que tiene Down y de que no lo quieres. Pero entonces la decisión que tienes que tomar es, ¿lo vas a interrumpir o no? Porque neta yo sí quiero estos 13,500 para después, para pagar rehabilitaciones también, terapia de lenguaje. Entonces, esa orientación a los pacientes, al final te la agradecen mucho. Y obviamente ellos no querían sacar al tema a la mesa de la interrupción, porque él sí quería y ella no. Y entonces es bien difícil porque es como de, ¿quién lo dice? Y entonces lo sacas tú mejor, los mandas a que lo platiquen entre ellos y al final se lo van a quedar. Si ese papá se va a quedar o no en esa familia, pues no lo sé. Que ya es otro tema y que también, si no se va a quedar, quiero mis 13,500 de colchón. Entonces, muchas veces los colegios piensan en pacientes con muchos privilegios, en sistemas de salud muy privilegiados. Porque los colegios que estamos pensamos diferente, ¿no? O sea, si tú hiciste tu internado en el Ángeles del Pedregal o en el Ángeles Lomas, es claro que no sabes arreglar un ambú con tela adhesiva, ¿no? Entonces, cuando tienes carencia y cuando vives y cuando atiendes a poblaciones carentes, tienes que pensar en otras cosas. Que a lo mejor el colegio en Holanda no está pensando, ¿no? Que a lo mejor la sociedad europea no está pensando. Entonces, esos son temas que necesitamos aterrizar nosotros, porque la realidad que vivimos como médicos mexicanos es muy diferente a la que viven en otros colegios.
O sea, hay escenarios en los que un NIPT ni siquiera lo consideran. ¿No? Y que el riesgo que tienen y las decisiones que toman son en riesgos por edad. Y hay escenarios en México todavía que el único dato que tienes es la edad para calcular el riesgo, ¿no? Y hacerle un árbol genealógico precioso, ¿no? Entonces, yo me iría por ahí, exacto. Al final, ¿qué queremos? Lo mejor para nuestros pacientes, pero sin dirigirlos hacia lo que nos gustaría, ¿no? O sea, que se expresen en sus deseos y en sus expectativas. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. A ver, muy rápido. Ya en la práctica, si nosotros integramos muy bien el caso y tomamos en consideración, por ejemplo, la edad de la paciente, su historia clínica, si tiene factores de riesgo, por ejemplo, los estudios de tamizaje es un cribado, es como cernir la harina, y un cribado muy grueso, que ya está obsoleto, pues son la alfa-fetoproteína, el triple marcador, el cuádruple marcador, que es quíntuple si le hacen el ultrasonido, ¿no? Entonces, esos son, digamos, los más sencillos, los más simples, pero es un cribado muy grueso. Hay otro más fino, que es el ultrasonido, ya de alta definición, hecho por materno-fetal, con estos programas de fetal test y todo, que dan 5 o 6 marcadores que ven si hay simetría, armonía, crecimiento armónico, etcétera. Bueno, ese es otro ya un poco más fino, y realmente ya es como un azúcar glass. Este tipo de fracción de DNA fetal es muy específico. Entonces, si tenemos una paciente que ya está en la quinta década de la vida, que tiene 42, 43, 44 años, y vemos un feto con transluminiscencia nucal tempranamente y no se mueve mucho, y ya son factores que ya con esta prueba es confirmatorio. La aclaración que tenía que hacerles es que no es tan burdo y no depende de nosotros la interrupción de un embarazo. Si uno quiere interrumpir un embarazo legalmente, hay comités de ética en todos los hospitales. El comité de ética es nada más agarrar secuaces. Yo soy presidente en un hospital y es hablarle a alguien de la comunidad, que puede ser un vecino del hospital, a alguien que es un empleado no médico, o sea, no sé, un intendente, un administrativo, a alguien médico, a nadie que sea autoridad, al médico encargado y creo que es el familiar de una paciente y la paciente, y se expone el caso. Y el comité no tiene ningún propósito de autorizar o no autorizar nada. Nada más tiene el propósito de que esto se discutió con la comunidad, para que si se interrumpe el embarazo y después se cambia de opinión, pues no haya de que fue la decisión del doctor, o que me obligó, que me presionó, etcétera, ¿no? Se hace un acta del comité de bioética y se acabó el asunto. Si se interrumpe y no pasa nada. Ya aquí ni participan los colegios, y ya estos comités están, de hecho, aceptados. De hecho, son obligatorios en cualquier hospital que se precie de serlo, para estar certificado, aunque sea de la Secretaría de Salud, debe tener su comité y deben de funcionar. Para esto funcionan perfecto, y ya no hay ningún problema, ningún empacho de hacerlo. Digo, hay de todo, porque hay religiones y hay corrientes del pensamiento y etcétera, ¿no? Pero en general, las pacientes, si saben que hay un feto anormal, les urge interrumpir, con o sin comité. O sea, lo que quieren es, todo el mundo lo sabe, o sea, no crean que se lastima mucho el asunto, Y la gente que no, pues dice, no, yo me quedo con adiós, punto, se va, no pasa nada. No es agobiante, ni tampoco pesa sobre nuestro, digamos, a menos que alguien tenga una situación personal que el médico quiera transferirle al paciente, de
de que yo soy muy católico, yo no interrumpo y te va a llevar el diablo, entonces sí, ya la regamos. El doctor tenía otra. Ya se la pasaron. Gracias. Son dos preguntas de chat. Uno es sobre short reads para diagnóstico rápido de aneuploideas embrionarias. Bueno, los short reads versus los long reads en realidad son como técnicas muy específicas de secuenciación, y aparentemente los short reads pues se están implementando nuevos con el objetivo de diagnosticar de lesiones o duplicaciones más pequeñas, o sea, como afinar esta parte de CNVs. Pero bueno, realmente no deja de ser una secuenciación masiva y solamente va a dar la pauta de poder diagnosticar CNVs más pequeñitos, ¿no? Y después preguntan sobre la tecnología Stork, para DNA secuenciación en horas de blastómeros. Aquí hay un error de conceptos. La tecnología Stork es en realidad de inteligencia artificial para clasificación visual de los embriones. La verdad es que los que hacemos genética o los que hacemos pruebas preimplantación no estamos como muy en contra, no estamos muy a favor de la morfología embrionaria, ¿no? Ya hay muchos estudios que hablan de que la morfología embrionaria no tiene relación absoluta con el DNA, ¿no? Uno puede ser el embrión más feo y tener un DNA suficiente para ser un buen feto, y uno puede tener ser el embrión más guapo y estar lleno de aneuploideas, ¿no? Entonces, aparentemente con el entrenamiento de inteligencia artificial en morfología embrionaria se han podido detectar pues sí cuestiones como más específicas y más precisas de morfología que sí pudieran estar asociadas a aneuploideas, pero pues todavía está en temas de investigación, ¿no? No sé si alguien más tiene alguna otra duda. Doctor. En la práctica cotidiana, actualmente llegan parejas donde ella tiene, digamos, 35 años, sin hijos, y él tiene un poco más de 50 años, 52 años, por ejemplo, sano, normal. Y bueno, pues ya la gente se informa, o le dijeron que el problema mendeliano más común, como usted comentó, pues es la acondroplasia. Si usted ve a una pareja así que quiere hacer un tratamiento de fertilización in vitro, ¿qué le sugiere para disminuir el riesgo de que el bebé tenga ese problema mendeliano? Tanto antes de hacer la fertilización in vitro y luego en el seguimiento. Aquí yo creo que uno de los temas principales sigue siendo el asesoramiento genético antes de. Lamentablemente, para evaluar el riesgo de un embrión de tener acondroplasia solamente derivado por la edad paterna es muy difícil. Sí existe la posibilidad de hacer PGTM para enfermedades monogénicas en el embrión, pero en estos momentos es muy importante que se tenga ya identificada una mutación en específico. Es muy difícil hacer un PGTM sin una mutación identificada en específico, entonces como pesquisa solo por edad paterna, no. Para disminuir la posibilidad de que fuera un embrión con acondroplasia, pues uno, basado en edad, en 50 años, el riesgo es de, estoy calculando, más o menos uno en, espérame, porque el cero me va, más o menos es uno en 25,000, entonces realmente es un riesgo muy bajo.
Entonces, yo ahí pues no sugeriría, a menos que los pacientes de verdad tuvieran como mucho tema, y sugeriría donación de gametos de un individuo joven sin riesgos, ¿no? Pero es difícil que me lo aceptara por mucho. Digo, mi experiencia es que la mayoría de los varones no acepta donación de gametos, ¿no? La última pregunta mía es, ¿qué opinión tiene de pacientes que tienen pérdida recurrente del embarazo y que en el estudio de los cariotipos de ellos, alguno sale con algún mosaicismo o con alguna translocación? ¿Cuál sería el papel del PGTA o de alguno de esos estudios en el manejo de estos pacientes, según su opinión? Pérdida recurrente cuando está ligada a mosaicos o alteraciones estructurales es caso dependiente. En mosaicos, en primera hay que ver qué cromosomas son. Hay ya una clasificación de mosaicos que se utiliza, por ejemplo, para diagnóstico preimplantación, en la que hay mosaicos que podrías implantar y que muy seguramente conforme avancen las líneas celulares van a desaparecer, ¿no? Por ejemplo, mosaicos del 9 son mosaicos que normalmente desaparecen, ¿no? O que tienen un riesgo en preimplantación, como si no tienes más embriones, implanta esos, ¿no? Y hay cromosomas que evidentemente, aunque tengas un mosaico bajo, no implantes ni de chiste, ¿no? 21, 13, 18, 16 son ejemplos, ¿no? Entonces, en pérdidas gestacionales recurrentes, cuando el paciente tiene mosaicismo, probablemente si es un mosaico de un cromosoma 9, es muy seguramente que esa no es la causa de las pérdidas recurrentes, ¿no? O sea, ahí hay que evaluar dependiendo del mosaico. En alteraciones estructurales, también depende mucho de los cromosomas involucrados y del sexo del paciente que tenga la alteración estructural, ¿no? Por ejemplo, sabemos que translocaciones 21-21 en varones es casi cero probable, o sea, no digo cero porque siendo genetista me lo impide, pero es casi 0% probabilidad de que pueda tener gametos sanos, ¿no? Entonces ahí pues realmente no hay salida, pero a lo mejor una translocación diferente, no sé, 9-9 o 9-8, pues seguramente en algún momento podemos encontrar gametos sanos y pues seguramente un análisis preimplantación nos puede ayudar, ¿no? Pero en un varón 21-21 no le voy a estar diciendo que se haga ciclo su esposa con fertilización in vitro y análisis preimplantación de embriones, cuando sé que realmente la probabilidad de que tenga gametos sanos es muy baja, casi nula. Pacientes con mosaicismos de los cromosomas sexuales y pacientes con translocaciones robertsonianas, ¿cómo manejas esos casos? Vamos primero con las robertsonianas. Digo, generalmente las robertsonianas, muchísimo se ha hablado últimamente de derechos reproductivos en pacientes con Down, ¿no? Sobre todo las que tienen mosaicos y algunas que tienen trisomías parciales debido a translocaciones robertsonianas, pues tienen capacidades reproductivas, ¿no? El problema de las translocaciones robertsonianas
es que tienen más riesgo de generar gametos alterados que translocaciones recíprocas de cromosomas no robertsonianos. Entonces es muy frecuente que aunque se sometan a ciclos de FIV, pues siempre como tienen más tendencia a generar gametos alterados, pues es más difícil que tengan éxito en sus ciclos de FIV, ¿no? Entonces en pacientes con translocaciones robertsonianas, yo creo que ese es un abordaje delicado caso por caso interdisciplinario y tiene que intervenir muchísimo psicología, porque muchas veces el deseo materno de las pacientes con Down está vinculado a procesos no bien llevados a cabo en el duelo de los cuidadores, muchísimas veces. Entonces ahí hay que intervenir de otro modo y resolver si el deseo de embarazo de la paciente es propio o es un duelo no cerrado de su cuidador primario. En alteraciones de cromosomas sexuales, igual mucho se empezó a hablar de reproducción en chicas con Turner y en varones con Klinefelter. Generalmente el varón con Klinefelter se puede someter a FIV sin ningún problema y tiene un gran porcentaje de tener gametos normales, ¿no? Entonces, realmente el varón con Klinefelter no es un tema o un problema mayor, ¿no? La chica con Turner, con deseos reproductivos, también es un tema multidisciplinario, ¿no? Porque generalmente las chicas con Turner vienen con un deseo de paridad que generalmente está también por temas no resueltos de diferenciación de caracteres sexuales secundarios. Y entonces, yo lo viví mucho, en algún momento revisamos muchos casos de asociaciones de chicas con Turner, y cuando tú les pones en la mesa si quieren implantes o quieren bebés, quieren implantes, ¿no? Entonces, más bien es abordar este tema de caracteres sexuales secundarios y del sentimiento personal o la validación personal como mujer, que muchas veces la quieren ligar a temas reproductivos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí vale la pena hacer un acercamiento interdisciplinario con psicología. ¿Alguna otra pregunta? No, pues bueno, espero que se hayan divertido, sigamos brindando y tomando cosas. No sé si ya todos cenaron. ¿No? Ah, no, bueno, pero Benchito, gracias.